La historia que estás a punto de escuchar no es la de una reina que conquistó territorios. Es la historia de una mujer que hizo algo más difícil: mantener unido lo que todos querían destruir. Castilla, año de 1295. Un rey muere. Su hijo tiene 9 años. Y los lobos ya se están moviendo. 3 reinos distintos atacan desde fuera. 3 nobles poderosos conspiran desde dentro. Y una mujer sola debe tomar la decisión más imposible de su época: rendirse o resistir. La historia nos enseña que los peores enemigos nunca están fuera de las murallas. Están sentados a tu propia mesa. Esta es la historia de María de Molina, la reina que salvó España 2 veces y que casi nadie recuerda. Para entender lo que hizo María, debemos retroceder hasta el principio. La Castilla del siglo XIII no es un reino tranquilo. Es un territorio en constante guerra, donde los nobles son tan poderosos como el propio rey, y donde la muerte de un monarca puede significar la muerte de un reino entero. María nace hacia 1265. Es hija del infante Alfonso de Molina. No es princesa de sangre directa, pero pertenece a la familia más cercana al trono de Castilla. Cuando tiene 17 años, el rey Sancho IV la elige como esposa. Y aquí llega la primera decisión que cambiará todo. Ese matrimonio es ilegal. María y Sancho son parientes en 4º grado. Necesitan una dispensa del Papa para casarse legalmente, y el Papa se la niega. Podrían haberlo dejado. Podrían haber buscado otra opción, pero se casan igualmente. Esa decisión tiene consecuencias inmediatas. El Papa Martín IV excomulga al rey Sancho IV. Castilla entera queda bajo interdicto religioso. Las iglesias cierran sus puertas. Nadie puede recibir sacramentos. Es el mayor escándalo político y religioso de la época. Y sin embargo, María no cede. Comienza a negociar en silencio con Roma, sin escándalos, sin guerras, sin amenazas, solo cartas, paciencia y una inteligencia política que sus enemigos aún no han comprendido. Años después, en 1301, el Papa Clemente V reconoce la legitimidad de su matrimonio y con ello la legitimidad de su hijo Fernando como rey legítimo de Castilla. Primera lección de María de Molina: no pelees la batalla que tu enemigo quiere. Elige tú el terreno donde vas a combatir. La verdadera victoria no está en ganar la batalla que te imponen, sino en elegir el campo donde se lucha. Cuando alguien te cierra todas las puertas, la única opción que te queda es construir una puerta nueva. María de Molina no esperó que el mundo cambiara. Ella cambió el mundo mientras el mundo no miraba. La historia no siempre la escriben los vencedores. La escriben las decisiones. Bienvenido a Historia Decisiva. Suscríbete y descubre lo que otros no cuentan. En 1295, Sancho IV muere. Tiene solo 37 años. Deja en el trono a un niño de 9 años, llamado Fernando. Y Castilla se convierte en un festín para los buitres. Desde el norte, el rey de Francia presiona reclamando territorios. Desde el oeste, Portugal ataca las fronteras. Desde el sur, los nobles andaluces amenazan con separarse. Y dentro del propio reino, el infante Don Juan, tío del niño rey, se proclama rey de León. El infante Don Alfonso reclama Castilla para sí mismo. Aragón aprovecha el caos y ataca por el este. En 5 años, Castilla puede desaparecer del mapa para siempre. Y aquí está María, sola, con un niño de 9 años al que coronar, con las arcas reales completamente vacías, con la nobleza lista para venderla al mejor postor, con 3 reinos empujando las fronteras. ¿Qué hace? Lo que nadie esperaba.
Convoca cortes en Valladolid. Se presenta ante todos los nobles de Castilla, con su hijo Fernando de la mano, y no les pide lealtad, no les amenaza, no les suplica. Les ofrece algo mucho más poderoso: participar en el gobierno. Crea juntas de tutores para gobernar en nombre del rey. Convierte a sus enemigos más peligrosos en parte del sistema. Los nobles que querían destruirla ahora necesitan que ella funcione. Convertí a mis enemigos en parte del gobierno. Ahora no pueden destruirme sin destruirse a sí mismos. Bienvenidos a mi trampa. Es la decisión más brillante de su vida, porque María entendió algo que pocos líderes de la historia han comprendido. Si no puedes destruir a tu enemigo, haz lo necesario. El infante Don Juan sigue reclamando León. Tiene un ejército, tiene aliados, tiene ambición y espera que María le declare la guerra. Pero María no manda tropas, manda cartas, negocia, ofrece, cede en lo pequeño para conservar lo importante. Y 4 años después de la muerte de Sancho IV, el infante Don Juan renuncia a sus pretensiones sobre León, sin una sola batalla, sin un solo soldado muerto, solo gracias a la diplomacia de una mujer que sus enemigos habían subestimado desde el principio. Para el año 1301, Castilla sigue siendo Castilla, algo que en 1295 parecía completamente imposible. En 1301, Fernando IV alcanza la mayoría de edad. María cede el poder. Después de 6 años cargando con todo el peso del reino, se retira. Pensó que por fin podría descansar, pero la historia no iba a dejarla tranquila. Fernando IV gobierna mal, se rodea de favoritos, toma decisiones erráticas, despilfarra lo poco que María había construido con tanto esfuerzo, y en 1312, con apenas 26 años, Fernando IV muere. Deja en el trono a su hijo Alfonso, que tiene 1 año de edad. 1 año. Y de nuevo, los lobos empiezan a moverse, los mismos nobles de antes, los mismos reinos que esperan la oportunidad de atacar. Todo el mundo mira a María, que ya tiene 47 años, que lleva décadas luchando, que podría haberse retirado a un convento, y nadie se lo hubiera reprochado. ¿Qué decide María? Acepta la regencia por segunda vez, y es aquí donde su historia deja de ser simplemente impresionante para convertirse en algo extraordinario, porque no lo hace por ambición. No hay trono que ganar para ella, no hay gloria personal. Lo hace porque entiende algo que muy pocos líderes de la historia han entendido jamás. A veces, la decisión más difícil no es conquistar el poder, es quedarte cuando ya podrías irte. Hay un tipo de valentía que los libros de historia casi nunca cuentan. No la valentía del que carga contra el enemigo con la espada en alto, sino la valentía del que se queda, del que carga de nuevo con un peso que ya sabe lo que pesa, del que dice sí, cuando todo en él grita que diga no. La segunda regencia es completamente diferente. María ya no tiene el control absoluto que tuvo antes. Ahora hay 2 infantes rivales que también reclaman la tutoría del pequeño Alfonso, Don Juan y Don Pedro. Durante años, los 3 gobiernan Castilla en conflicto permanente. María no puede eliminarlos. Tiene que negociar cada decisión con ellos, cada campaña militar, cada nombramiento, cada gasto del reino. Es un infierno político sin fin. Y aún así, resiste. Hasta que en 1319 sucede algo que nadie esperaba. Los infantes, Don Juan y Don Pedro, deciden atacar Granada sin preparación suficiente, sin provisiones, en pleno verano, bajo un calor extremo.
El ejército castellano avanza por la Vega de Granada y los dos infantes mueren, no en batalla, de un golpe de calor. Los dos, el mismo día. Castilla se queda sin los dos hombres que habían bloqueado a María durante años. Y de repente, María tiene el control. Por primera vez en la segunda regencia, puede gobernar sin obstáculos. Lo que hace con ese control revela definitivamente quién era. No lanza campañas militares de gloria personal. No construye monumentos a su nombre. No toma venganza de sus enemigos pasados. Se dedica a algo que a los grandes líderes siempre les resulta más difícil que ganar guerras: construir instituciones que funcionen cuando ella ya no esté. Reorganiza la justicia en Castilla, refuerza las Cortes como órgano de gobierno permanente, establece precedentes legales que sobrevivirán durante siglos, trabaja para que cuando Alfonso XI llegue a la mayoría de edad, reciba un reino ordenado, no uno en ruinas. María de Molina muere en julio de 1321. Tiene unos 56 años. Muere en Valladolid, la misma ciudad donde tantas veces convocó cortes para salvar el reino. Alfonso XI todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Ella no llega a verle gobernar, pero lo que deja atrás es extraordinario. Un reino que en 1295 estaba a punto de fragmentarse en pedazos. Sigue siendo uno solo, una institución monárquica que estaba en ruinas. Ha sobrevivido 2 minorías de edad seguidas, un sistema legal roto, ha sido reconstruido pieza por pieza, y un niño de 1 año, que nadie creía que llegaría a rey, crecerá para convertirse en Alfonso XI el Justiciero, uno de los reyes más importantes de la historia de Castilla. La historia recuerda a los que conquistan, a los que destruyen ejércitos y trazan nuevas fronteras en el mapa, pero casi nunca recuerda a los que mantienen. Y a los que se quedan cuando todo se derrumba y reconstruyen en silencio lo que otros destruyeron. María de Molina no ganó ninguna batalla famosa, pero sin ella, España tal como la conocemos no existe. Hoy, más de 700 años después, el nombre de María de Molina sigue siendo desconocido para la mayoría, mientras reinas con menos logros llenan los libros de historia, mientras generales que perdieron batallas tienen estatuas en las plazas. Ella permanece en la sombra, la reina invisible, la que salvó España 2 veces, y no recibió ni un monumento a cambio. Pero si alguna vez visitas Valladolid, si caminas por sus calles y llegas a la plaza donde convocó aquellas cortes históricas, recuerda que hay un tipo de poder que no se mide en territorios conquistados, se mide en catástrofes que nunca ocurrieron, en guerras que no estallaron, en reinos que no se fragmentaron, porque alguien tomó la decisión correcta en el momento exacto. Esta fue la historia de María de Molina, la reina que eligió quedarse, cuando todos esperaban que huyera. La mujer que tomó las decisiones más difíciles de su época, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo agradeciera, y sin que la historia le diera el lugar que merece. Si esta historia te ha hecho pensar, dale like, comparte este video y suscríbete a Historia Decisiva, porque aquí no contamos fechas, contamos las decisiones que cambiaron España, y la próxima semana te traigo otra decisión que nadie vio venir. Nos vemos en el próximo video de Historia Decisiva.